dejar de momento un tiempo este canal de YouTube. Ha sido fantástico estar con vosotros y hablar, y el feedback que hemos tenido, ¿no? Es una cursilada esto del feedback, yo diría más bien este partido de tenis, ¿no? Con mensajes cruzados, etcétera. Llevo 2 o 3 años muy intensos, porque he estado haciendo una película basada en el impulso nómada, en este libro, ¿no? Y entonces es una película de la que de momento aún no me dejan hablar mucho o nada, pero yo voy a... Sí, el productor me va a matar, pero quería decir que he estado 3 años muy activo haciendo este libro, escribiendo cosas que van a salir en su momento, con la película, y ha sido una intensidad absoluta, tremenda, que me ha robado mucha energía, entonces necesito irme. Mi pareja también, Jordi, al borde del colapso ya también, todos cansadísimos. Él hacía mucho tiempo que quería viajar a Argentina, y al final pues nos vamos hacia la Patagonia. Yo dije que yo no quería ir a las ciudades cada vez me interesan menos. Quiero ir hacia abajo, el famoso Cabo de Hornos, con el que siempre había soñado, ¿no? Que es las tempestades y los libros de Edgar Allan Poe, de las aventuras de Gordon Pym, las montañas de la luna de Lovecraft. Todo se iniciaba o pasaba por ahí, por Hornos, como Moby Dick. Es decir, toda esa zona siempre me ha atraído. Después los fueguinos, todo lo que ocurrió con ellos, con la colonización, y más tarde después de Darwin y con las autoridades, ¿no? Que fueron totalmente aniquilados, como pasaba en tantas otras partes del mundo, ¿no? Esos pueblos fantásticos que durante tiempo siempre muere la última mujer que se acordaba del idioma, no sé qué. Esto tan triste, ¿no? Evidentemente esto no lo veré, no voy a hacer no queda nada de eso, ¿no? Pero quiero ver esos paisajes extraños. Y entonces estaré un tiempo fuera. Dejé colgado esto con las historias de los oasis, y luego mirando hacia atrás he visto que realmente he sacado bastante provecho del viaje que hice con Mohammed, ¿no? Bueno, después posteriormente hice otros, ¿no? Pues hice este libro, que primero lo publica con Lundberg, y después hicimos una revisión y lo publicó el Museo Egipcio junto con RM, y ha funcionado muy bien, y a veces es difícil de encontrar. Se encuentran, si hay problemas, en el Museo Egipcio lo tienen, el Museo Egipcio de Barcelona, y en Altair siempre también. Mucho de este viaje a los oasis está también recogido en el impulso nómada, y ahora últimamente en el librito este que ya conocéis todos, porque ya lo he enseñado muchísimo, sobre los dibujos de Sigua, que me gusta mucho, ¿no? Bueno, el último capítulo paramos en Dakhla, cerca del pueblo de Mohammed. El paisaje me impactó, porque después de pasar el mar de arena, el Bahr el Raml, ¿no? Este mar enorme de arena, donde la gente, bueno, que se perdieron tantas expediciones. Ya he hablado de Cambises, ¿no? Del rey Cambises, que envió a su ejército de más de 50.000 hombres que partían de Tebas hacia Sigua para castigar al oráculo insolente que había predicho que el gobierno persa no iba a durar, y que entonces los persas estaban decididos a destruir totalmente al oráculo, no dejar piedra sobre piedra. Y entonces envió a estos soldados que perecieron en el camino porque se levantaron unos vientos que hicieron que las dunas corrieran, y este ejército quedó sepultado para siempre, y que ha sido buscado muchísimo pero no ha sido encontrado. Bueno, a mitad de camino paramos en el Bahr el Raml, y ha contado que había estas caravanas que a veces en las tempestades de arena se guiaban por los restos de los esqueletos que quedaban como mojones espectrales, debe ser algo dantesco, y quizá un resto de eso encontramos, porque había una vaca semi-momificada, bueno, no momificada del todo,
que alguien la había colocado al lado de la carretera. Yo creo que esta vaca había sido uno de esos mojones famosos, ¿no? Y entonces hice una foto a Mohammed junto a la vaca esta. En el momento pasado, bajo el Raml, había como una depresión y llegamos al oasis de Dakhla. Porque un oasis está en una depresión geográfica siempre y ahí el agua freática, las capas están más cerca de la superficie, puesto que es una depresión, evidentemente. Y entonces ahí se pueden cavar pozos 80 metros, 90, a veces 70, y esos también son peligrosos porque de repente se secan estos pozos por culpa de las arenas, etcétera. Y entonces la gente de los oasis se veía obligada a emigrar al Cairo o al Valle del Nilo, ¿no? Para poder subsistir. Y llegó un momento que llegamos a un borde, como si fuera un acantilado, y ¡wow! Se extendía el oasis de Dakhla. Y a mí me daba la impresión de que era como si fuera una sabana africana, pero que ya se hubiera secado muchísimo, se hubiera secado. Porque habían algunas acacias, pero muy dispersas, aquí, allá, aquí y allá. De hecho, eso fue una sabana, hay pinturas en el Sáhara en las que se ven cebras y jirafas y de todo, ¿no? Y entonces poco a poco llegamos a Mut, que es la capital, donde vivían los parientes de Mohammed. Yo me quedé muy sorprendido porque, a diferencia de otros lugares donde nos invitaban a sus casas, teníamos dificultades en irnos incluso porque pasaban días y estábamos ahí y nos enseñaban los huertos, tal. Fue todo un poco frío porque recordemos que el padre de Mohammed se tuvo que ir al Cairo, lo habían desahuciado, recobró la movilidad y tal cuando los ingleses bombardearon las posiciones de la secta fanática Sanusi, que estaba invadiendo los oasis de Egipto, y los bombardearon con esos aviones que ellos creyeron que eran pájaros de fuego, imaginaos. Entonces el padre de Mohammed tuvo como un shock y de repente recuperó la movilidad, se puso a correr. Pero el pescado ya estaba repartido, ya estaba vendido y a él no le quedaron ninguna tierras, por lo que tuvo que emigrar al Cairo. Allí le ocurrió aquellas cosas tan horrorosas en la panadería, donde vio como empalaban a un pobre niño de la calle, que lo mataron para sacrificarlo a los demonios. Eso no es Islam, no tiene nada que ver, pero fue a parar con unos demoníacos. Y después ese hombre, pues con mucho esfuerzo, consiguió abrir una tienducha en una esquina que vendían 4 cosas, como si fueran unos ultramarinos, y fue prosperando y al final pudo dar una educación a todos sus hijos, entre ellos Mohammed, y los pudo llevar a la universidad. Con Mohammed, en el desierto, en Jarga, habíamos visitado la cárcel de Wadi el-Gadid, donde habían estado muchos amigos nuestros, ¿no? Y eso fue muy impresionante, porque ahí había unas pinturas, que uno había hecho unas pinturas, el otro habían hecho un pequeño teatrillo donde representaban obras, ahí estaba toda la inteligencia. Bueno, ellos eran todos progresistas, y socialistas, y comunistas incluso. Pero sin embargo Nasser los puso en la cárcel porque le fastidiaban. A pesar de que Nasser era amigo de la Unión Soviética y todo eso, pero era toda la palabrería, todo eso se vino abajo. Pero ahora no es el momento de hablar de esto, ya creo que ya más o menos ya lo he hablado, ¿no? Con las casas de los oasis, de adobe, todas que todas se apoyaban unas en las otras, como un castillo de naipes, de adobe, todo realmente muy bonito. Visitamos el pueblo de Calamón, que es una maravilla, parecía el antiguo Sumer, con los terrados que iban en unas casas de adobe que iban bajando, hacia como una laguna de sal. Ahí estaba también el Omda. El Omda es como el jefe del pueblo, con su espantamoscas. Vimos los hornos, las mujeres cocinaban en esos hornos y hacían el pan también, en los lugares maravillosos. También Al-Qasr, con alfarería soberbia. Fue realmente un viaje maravilloso. Dakhla me entusiasmó. Los baños que nos pegábamos en
en esas pozas en el desierto, con aguas sulfurosas, las conversaciones que tenía con Mohammed. Bueno, seguiré hablando de todo ello si regreso, yo creo que sí regresaré, pero más adelante, ¿no? Porque ahora ya lo único que quería era explicar un poco dónde habíamos quedado el último día. Voy a leer una cosa que escribí en el Impulso Nómada. Al llegar al oasis de Dakhla, por tratarse de una zona remota del desierto, debimos registrarnos en un puesto militar, donde nos atendió un apuesto capitán. Mohammed dijo que con toda seguridad lo habían destinado al Sáhara por ser crítico con el régimen. Los soldados que tenía de ayudantes eran tan atractivos como él. ¿No te has dado cuenta?, me dijo Mohammed al salir. El capitán, en la soledad del desierto, se ha vuelto homosexual y se rodea de chicos guapos con los que sin duda se acuesta. Este ocurre mucho entre los militares, y aún más si están alejados de sus casas. Mira Kirchner, por ejemplo, el británico, bajo cuyo mandato estuvo mi abuelo, o el propio Gordon, que murió contra el Mahdi. Los dos fueron grandes homosexuales. Quizá no lo fueran antes de entrar en el ejército, pero como siempre estaban rodeados de hombres y privados de compañía femenina, hicieron de la necesidad virtud. Mut era la capital y debía su nombre a la diosa del cielo de los antiguos egipcios, esposa de Amón, que protectora se arqueaba sobre Geb, el dios de la tierra. Los oasis rezumaban historia, y a pesar del sustrato copto y posteriormente musulmán, lo faraónico siempre había estado presente. Mohammed, tras visitar una de las coloridas y modestas tumbas cerca de Mut, decoradas con toscos pero bellos dibujos que representaban el culto a la fertilidad, me dijo que, incluso en la actualidad, en todo el Alto Egipto y en los oasis, algunas mujeres con problemas para quedarse embarazadas acudían a unos lugares precisos para celebrar antiguos rituales, sin saber que en aquellos mismos sitios, muchos siglos antes, las mujeres habían efectuado parecidas súplicas a los antiguos dioses. Incluso se descubrían a menudo en el subsuelo cámaras dedicadas a Isis, a Menus, el dios lunar y de la vegetación, y a otros dioses menores que proporcionaban a sus fieles tan ansiada fertilidad. En Calamón caminamos entre las callejuelas y desde un minarete se divisaba aquel pueblo intrincado de barro que parecía salido de un sueño. Los materiales de construcción debían de ser los mismos que los de las viviendas del Egipto faraónico, troncos de palmera o de sicomoro a modo de vigas y ladrillos de adobe cocidos al sol. Solo los templos y los monumentos de la realeza o de los sacerdotes estaban construidos en piedra y las casas de adobe no habían resistido el paso del tiempo. Se lo comenté a Mohammed y me dijo: estás en lo cierto. Además, el nombre Calamón viene de Cala, ciudadela en árabe, y de Amón, el dios egipcio. Estábamos nada más y nada menos que en la ciudadela de Amón. Cuando paseaba por aquellas callejuelas tenía la sensación de haberme metido en una de esas láminas de los libros de historia del colegio, del antiguo, de las excavaciones de la antigua Sumer, aquellas fotografías. Aquella sensación de estar viviendo en el interior de un cuento. Y recuerdo que Mohammed, luego me lo ha repetido muchas noches, me dijo: tú quedaste como traspuesto. Y por la noche, cuando cerramos la luz, en vez de hablar, que tú siempre te fumabas un porrillo y no sé qué, y empezabas a hablar y discutíamos y no sé qué, y no sé cuántos, aquella noche me dijiste: no, Mohammed, esta noche déjame, no. Quiero estar solo con mis pensamientos. Déjame recorrer otra vez, aunque sean sueños, las callejuelas de esta ciudad de Calamón, que me han